Bueno, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko bihotzez ekitaldi berezi honetara etortzeagatik. Guztiok hainbeste espero genuen ekitaldia. Eskerrik asko baita ere kamararen beste aldetik ekitaldia zuzenean jarraitzen ari zareten hoy. Bienvenidos, bienvenidas y gracias a los presidentes y vicepresidentes de la Real Sociedad que vendrán a continuación, que están a punto de llegar, pero que ya van a venir, de la Federación Vasca de Fútbol, de la Federación Guipuzcoana de Fútbol y de la Sociedad Deportiva Eibar. Y, por supuesto, a la familia del protagonista de hoy, de Mikel Oyarzabal, por estar en este acto. Eta eskerrak baita ere Eibarko errealzaleak peinako ordezkariei eta ona hurbildu zareten gainerako zaletuei. Jendez gainezka dagoen udalbatza areto hau da, gaur Mikel Oyarzabal futbolari eibartarrari egin nahi diogun eskerronaren erakusgarririk onena. Un reconocimiento que tiene lugar aquí, en el Ayuntamiento de Eibar, ese que ha sido testigo directo de las horas y horas en las que Mikel dedicó en su niñez a jugar al fútbol en la plaza de Unzaga. Su familia, los representantes de las federaciones y del Eibar, sabéis mejor que nadie cómo ha sido su trayectoria desde entonces, empezando en los equipos de fútbol base de Eibar y ascendiendo desde ahí hasta llegar a donde está ahora. Por ello, que estemos hoy aquí es el reflejo del cariño y del agradecimiento que queremos transmitirle, no solo por los importantísimos logros deportivos obtenidos a lo largo de este año 2021, sino también por ser uno de los embajadores más indiscutibles del momento de nuestra ciudad, de Eibar. Son muchos los lugares que ha recorrido y que con seguridad continuará recorriendo y obteniendo los buenos resultados que ha obtenido hasta la fecha y a los que ya nos tiene acostumbrados y acostumbradas, porque no es fácil conseguir todo lo que está consiguiendo. Izan ere, futbol zelaian futbolari gutxik erakusten dute Mikelek ematen duen bezalako jokoa. Y el Txopitea eta Pakea es el máximo reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Eibar a las personas, a las entidades y a asociaciones eibarresas que con su trabajo y su trayectoria, con sus victorias y sus resultados en este caso, refuerzan aún más nuestro orgullo por ser eibarreses y eibarresas, que llevan a Eibar por bandera allá donde van, que se sienten orgullosos de sus raíces y Mikel es uno de ellos. Y lo hace además con humildad, con discreción y con sencillez, afrontando cada victoria con sensatez y con los pies en la tierra, o mejor dicho, bien traído en este caso, con los pies en el césped, ¿no? Unos valores en los que estoy convencido la familia ha tenido mucho que ver, así que mi enhorabuena y la del Ayuntamiento de Eibar por la parte que os toca también a vosotros y a vosotras. Esan dudan bezala, gaur denok hemen batu gara, omenaldi xume honetan, Mikel laguntzeko, orain arte egin dugun bezala, urrutitik bazen ere, ark sartzen zuen gola bakoitza ospatzeko. Porque el fútbol y sus colores tienen esa capacidad especial e incomparable a cualquier otra realidad de aunar en un mismo sentimiento a millones de aficionados y de aficionadas de distintas ideologías, culturas, idiomas y condiciones, e incluso alejadas por miles de kilómetros las unas de las otras. Un sentimiento que además se transmite de generación en generación, como un preciado legado que se concede a los seres queridos, y esto tenemos prueba de ello aquí en Eibar, tal y como sucede con la Sociedad Deportiva Eibar. Horregatik, Mikel, gaur zure lorpenak aitortzeaz gain, lorpen horiekin eman dizkiguzun zoriontasun une horiek guztiak eskertu nahi dizkizugu. Y en concreto, los méritos que has alcanzado en lo que llevamos de año son los que nos llevan hoy a entregarte el Txopitea eta Pakea. Me refiero, en concreto, al gol que dio la victoria a la Real Sociedad en la Copa del Rey y los importantísimos goles que metiste para lograr la medalla de plata para que la selección olímpica de fútbol ganara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, quedar semifinalistas de la Eurocopa y alcanzar el segundo puesto en la UEFA Nations League con la selección española. El partido de tu carrera como futbolista profesional no ha hecho más que comenzar, solo han transcurrido los primeros minutos, pero han estado llenos de buenas jugadas e inmejorables resultados. Por eso no nos cabe ninguna duda de que serán incontables las cimas que vas a continuar culminando en todos los minutos de partido que aún te quedan por delante. Seguro que habrá alguna caída que otra y que en más de una ocasión los resultados obtenidos no serán los que esperabas, pero ten por seguro que los eibarreses y las eibarresas, así como los miles de aficionados y aficionadas que tienes hasta ahora, te acompañaremos hasta que el árbitro pite el minuto 90. De modo que, por esos buenísimos minutos jugados y por los que aún te quedan por jugar, en nombre del Ayuntamiento de Eibar y de todos los eibarreses y eibarresas, te hacemos entrega del Txopitea eta Pakea.
Bueno, lo primero de todo quería agradecer al alcalde y a los representantes de la ciudadanía de Eibar por hacerme entregar este premio, que para mí es un orgullo muy grande recibirlo y a la vez una gran responsabilidad. Y nada, espero estar a la altura de lo que es este premio, de lo que es la ciudad de Eibar y poder representar a Eibar allá donde vaya mi vida. Quiero empezar dando las gracias a mi familia, como es lógico, por todo lo que han hecho por mí, por todo lo que se han esforzado por que yo pudiera cumplir mis sueños, por educarme como me han educado, porque al final, si ahora soy como soy y he conseguido lo que he conseguido, es gracias a ellos. Así que nada, gracias una vez más. Tampoco me quiero olvidar en estos momentos de todas estas personas que trabajan de manera anónima en Eibar para que todos estos niños, igual que cuando yo lo era, podamos practicar deporte, explorar nuevos deportes que quizás no conocíamos, que no sabíamos que existían, deportes que sabíamos que había y que nos hacía mucha ilusión también practicarlos. Y bueno, creo que es un trabajo que quizás se hace en la sombra y muchas veces no le damos el valor que se merece, y creo que siendo un día como es el de hoy de especial, es un buen día para darles las gracias a todas estas personas. Yendo un poco a lo personal, quiero dar las gracias a todas esas personas, entrenadores que he tenido desde pequeño en el cole, en el judo, en la natación y finalmente en mi etapa en el Eibar. Aquí quiero hacer especial hincapié en mis entrenadores, en Juan, Germán, John, Igor, Fago, Fran, Javi Pérez. Creo que si algo he conseguido hasta ahora, que espero que sea mucho más en los próximos años, es gracias a toda la ayuda de ellos. Y por último, no me puedo olvidar, como es lógico, de mi actual club, de La Real, que decidió apostar por mí y siguió formándome para que sea cada día mejor jugador y mejor persona. Este año para mí ha sido un año especial, como bien ha dicho el alcalde, consiguiendo el título de Copa después de tantos años para La Real, consiguiendo una medalla olímpica, cosas que no se consiguen todos los días, y si he sido capaz de conseguirlo es gracias a la ayuda y al apoyo que toda esta gente me ha dado durante todos estos años, así que una vez más gracias. Y nada, por no enrollarme mucho más, quiero también decir, como he dicho antes, que para mí es un orgullo recibir este premio y poder compartirlo con gente tan ilustre que lo ha recibido anteriormente, todos ellos del mundo del cine, de la música, del deporte, de las matemáticas. Espero poder estar a la altura de todos ellos. Y nada, por último, animo a toda esta gente que he nombrado antes, que trabaja para que los niños podamos practicar deporte, para que lo sigan haciendo, para que todos los niños podamos seguir disfrutando del deporte y para que entre todos y poniendo cada uno nuestro granito de arena sigamos construyendo un Eibar mejor. Sin nada más que decir y dando las gracias a todos por acompañarme en un día tan especial, aupa Eibarreses. Bueno, eskerrik asko Mikel, eta honekin amaiera ematen diogu gaurko ekitaldiari. Eskerrik asko berriz ere dan hori etortzeagatik, eta Mikel, udalaren izenean sorterik onena zure ibilbidearekin. Ziur egon gertutik jarraituko dugula, y como digo, damos por finalizado este acto. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Mikel, la mejor de tus suertes en tu trayectoria. Eskerrik asko, muchas gracias, eta beste bat arte. No, bueno.
cosas nos cuesta siempre un poco más que lo otro. Lo otro ya estamos acostumbrados y todo esto al final, bien, ya bien. A ver si la semana que viene la empiezo y a ver si ya a partir de semana que